noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos aquí nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy hemos sumado a la mesa a Héctor Pavón, que acaba de publicar un libro a través de la Editorial Sudamericana, cuyo título es Los intelectuales y la política en la Argentina, el combate por las ideas 1983-2012, es decir, la última democracia argentina. De manera tal que enseguida vamos a charlar con Héctor sobre este libro y sobre la influencia de los intelectuales en la política argentina en los últimos años. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. El tema de la real influencia de los intelectuales en la política es un tema que siempre me ha acuciado, que me ha apasionado. Incluso he escrito un libro en alguna oportunidad sobre esto. Y en el mundo hay intelectuales como Václav Havel, que fue en el deshielo soviético el primer presidente de la República Checa, o bueno, Vargas Llosa, que fue candidato en el Perú y perdió contra el adversario de origen japonés. Otros en Venezuela ha habido un conspicuo intelectual que llegó a la presidencia de la República. Por supuesto que en el sandinismo, un ministro, Ernesto Cardenal. En el castrismo, Alejo Carpentier, un intelectual muy sólido, llegó a ser ministro de Cultura en Cuba. Entre nosotros, acá en los países de Latinoamérica, Fernando Enrique Cardoso era sin duda un intelectual en los años 60, 70, que luego llega a la presidencia. El mismo Sanguinetti en el Uruguay, también era un periodista, un hombre que le gustaba mucho el tema de las artes visuales, un escritor. E incluso, digamos, por fuera de la política partidaria, incluso en Francia, ni hablar, ¿no?, la importancia que ha tenido Sartre en la época de la Guerra de Argelia. Sartre opinaba y salía en la primera etapa de los diarios. Raymond Aron, André Malraux fue ministro de Cultura de Gaulle, ¿no? Incluso en los Estados Unidos, la importancia que han tenido las facultades, Oxford, la importancia que ha tenido Fukuyama en su momento. John Rawls, por ejemplo, ha sido asesor de algún presidente de los Estados Unidos, e incluso en los últimos tiempos Paul Krugman, ¿no?, muy influyente en el diario The New York Times, premio Nobel de Economía, es un intelectual muy influyente. Ahora, en la Argentina, la sensación que yo tengo es que la cosa ha sido distinta. En la época de Perón, sin duda, la primera época de Perón, hubo casi, podríamos decir, un desdén por los intelectuales, incluso por los propios intelectuales peronistas. El propio Marechal se quejaba amargamente, ¿no?, de que no lo atendían. Quizá hubo un intento con Frondizi. Después los militares prácticamente los despreciaron de un modo casi unánime, ni hablar de la época de Onganía, donde cerraban todos los días el Instituto Di Tella. Quizá hubo algún, digamos, atisbo en la época de Alfonsín. Antes los montoneros acogieron a algunos intelectuales, la guerrilla acogió a algunos intelectuales como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo, el ERP incluso a Haroldo Conti. Alfonsín tuvo, sí, quizá un acercamiento, Portantiero, la propia Beatriz Arlo quizá, Menem otra vez el desprecio, y el fenómeno Kirchner me parece a mí que es muy particular,
porque es un fenómeno en el cual en apariencia hay un reverdecer de los intelectuales a través de carta abierta, etc. Y secretamente me parece que es algo así como esa plantita que se pone en el balcón y que sella la suerte de la naturaleza. Es decir, se pone la plantita en el balcón porque se sabe que no se va a volver a la naturaleza. Lo que ha pasado, me parece a mí, con la aparición de Carta Abierta y los intelectuales kirchneristas, entre comillas, Foster, González, etcétera, es que se oclusionó totalmente la discusión política en torno a los intelectuales. Justamente porque lo único que quedó fue la discusión Kirchner-anti-Kirchner, y todo el resto, la verdadera discusión intelectual, quedó sin saldar, quedó cerrada. Es decir, la paradoja es que el aparente reverdecer intelectual fue en el fondo su sepulcro. Te traslado todo esto, Héctor. Has escrito este libro tan interesante que lo recomiendo, Los intelectuales y la política en la Argentina, para que nos des un panorama. Sí, empezando por el presente, creo que hay una actividad intensa e interesante que no siempre va a ser palpable en toda la sociedad, ¿no? Porque vamos a ver realmente que hay una cantidad de grupos y de intelectuales involucrados en ciertos debates como no ha habido en los últimos años. Ahora, por supuesto, nos vamos a preguntar quiénes acceden a ese debate, quiénes participan, quiénes los escuchan, y volvemos un poco a esta idea del intelectual en la torre de cristal. Y mucho más cuando hablamos de influencia, ¿no? Porque tenemos por ahí sí un grupo muy visible como Carta Abierta, con reuniones quincenales, a veces semanales, en la Biblioteca Nacional, donde se discuten los temas de la semana, donde se elaboran documentos, las llamadas cartas, que ellos escriben cada tanto tiempo, puede ser 2, 3, 4 meses, pero nos vamos a preguntar qué pasa con esos documentos, a dónde llegan, quiénes los leen, y también si llegan a la Casa Rosada. Que llegan, por supuesto que llegan, pero vamos a ver cuál es la real influencia que hay de cartas sobre la Presidenta de la Nación. Y ahí vamos a encontrar algunos límites. Vamos a encontrar que, si bien hay algunos contactos formales e informales, en realidad vamos a ver que son mucho más productivos algunos encuentros o charlas que la Presidenta tiene con Horacio Berbisky, por ejemplo. Claro, que no es precisamente un intelectual, diríamos, ¿no? Claro, es como que cumple una función intelectual, pero si nos vamos a mantener en una definición establecida sobre, o las variantes, definiciones que ha habido sobre el intelectual, por ahí no lo vamos a encontrar en ese molde. Sí, quizá lo era su padre, Bernardo. Exacto. Pero parecería que Horacio es más un político que un periodista y un escritor, ¿no? Exacto, y bueno, esto ha comenzado con una influencia muy marcada en el tema de derechos humanos, donde hay, digamos, testimonios que hablan de cómo Berbisky influyó sobre Néstor Kirchner con el tema de, por ejemplo, descolgar los cuadros del Colegio Militar. Vos decías que ya lo había querido hacer con Rodríguez Sá. Sí, en esos días que está Rodríguez Sá en el gobierno, tiene una charla con Berbisky, y donde en primer momento, en esos días maratónicos que vivimos en el 2002, tienen una serie de charlas donde se habla del tema de derechos humanos y hasta donde, bueno, recordarán que Rodríguez Sá recibió a las madres de Plaza de Mayo. Claro. Bueno, después todo eso quedó frustrado y nunca se sabe qué hubiera pasado porque, bueno, el gobierno duró muy pocos días y, bueno, no sabemos si realmente hubiera tenido una política definida en ese terreno. Pero sí la va a tener, sí va a haber esa relación fluida entre Berbisky y el matrimonio Kirchner. Bueno, respecto de esto que vos decías de que los intelectuales que integran el gobierno, como González, no está claro cuál es el nivel de influencia, puedo contar algo aquí que presumo que no es una infidencia, pero que quizá nos sirva para poder... El año pasado nosotros estábamos entrevistando a González, a Horacio González, justamente el día que él estaba en el Candelero por el tema de Vargas Llosa en la inauguración de la Feria del Libro. Y lo estaban maquillando en el set acá televisivo, y de pronto le suena el teléfono y le pide a la maquilladora
apartarse un poquito y le cambia el semblante, le cambia totalmente el semblante. Y si bien él no nos los confirmó en ese momento, por todo lo que surgió en ese momento y por lo que surgió inmediatamente después, era Cristina que lo había llamado para retarlo y desacreditarlo con el tema de Vargas Llosa, ¿no? Sí, bueno, ese es un punto muy importante y muy interesante, digamos, en lo que es la relación de intelectuales y política en los últimos 2 o 3 años. Realmente lo de Vargas Llosa es un debate que, bueno, duró muchos días y la verdad que era bastante inconducente. Yo creo que, entre otras cosas, fue un debate, no sé si necesario, donde quedó muy claro y quedó evidente la intervención de la presidenta sobre ese tema. Entonces, después de eso vamos a ver durante un tiempo que Horacio González va a tratar de mantener un perfil más bajo. Ahora, el político, en este caso la Presidente, tiene influencia sobre el intelectual y no a la inversa. En este caso puntual, sí, sin duda. ¿Y en general? En general, hay una relación complicada, me parece, que va del amor al odio. Hay una relación con casos muy distinguibles, o sea, donde, por ejemplo, va a aparecer un Juan Manuel Abal Medina, algunos podrán decir un joven político, otros podrán decir una persona más madura, quizás de 40 y pico de años, que tiene una formación académica interesante, donde tiene cierta militancia y además es funcionario y, bueno, obviamente que es un funcionario de alto nivel. Donde vamos a ver que en cierto punto el funcionario absorbe al intelectual, en el caso de Abal Medina. Y sin embargo es una persona que en circunstancias muy especiales tiene una relación muy directa con la presidenta de ida y vuelta. Entonces ahí sí podemos ver un caso donde la influencia... Pero esa relación de ida y vuelta, vos te la estás imaginando, porque no se percibe la existencia de manifestaciones de Abal Medina. Lo último que dijo Abal Medina el día antes a la expropiación de YPF es que YPF no se iba a expropiar. Bueno, esos chispazos van a existir siempre y mucho más en el gobierno desde el 2003 al presente. No, pero pueden, en un intelectual, por lo menos un intelectual como uno se lo imagina, un intelectual que le hacen ese desplante el día inmediato anterior, tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque es un intelectual y porque no puede estar subordinado de esa forma intelectualmente a los dictados de la política. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos, primero por un lado tenemos un caso particular, porque él es funcionario, por eso decía que el funcionario en algún punto absorbe al intelectual. Entonces, digamos, yo creo que el caso de Abal Medina es muy particular y da para analizarlo horas. Y el caso de Horacio González por ahí es distinto, sí, porque está en otra órbita y donde para muchos es despectivamente, un empleado. Yo no comparto esa visión. Para otros es la vieja definición de intelectual orgánico y donde yo veo o percibo, digamos, un intelectual que acepta pertenecer a la órbita burocrática, si querés, en el sentido clásico, y que eventualmente puede tener la capacidad de tomar distancia ante determinados temas. Ahora, ¿son todos intelectuales, por ejemplo, Feynman, Foster, el que hablaba recién, Abal Medina, son todos intelectuales bien formados, pero que no tienen libertad? O sea, puede concebirse la idea de un intelectual sin libertad. En la Argentina da la impresión de que el intelectual es parasitario, es decir, de algún modo tiene un puesto, le dan un puesto del Estado, ya sea director de la biblioteca, un programa de televisión, Barone, Feynman con su programa, sus 50.000 pesos mensuales en Canal Encuentro, etc. Cada cual, y entonces, claro, no son libres, porque dependen de eso, ¿no? Bueno, pero esa visión parasitaria que citabas, o sea, en realidad no hay un prejuicio en la sociedad bastante instalado. O sea, Beatriz Arlo cuenta que
estaba esperando en la puerta de la Federación de Box un acto del Frepaso. Estaba con un colega y pasan unos militantes y le dicen, mira, ahí están los que toman café con el Chacho. Como diciendo, esos son los que solamente le dan al café y pura cháchara y no tienen idea de lo que está pasando. Digamos, esa visión ha existido siempre, desde incluso tomando el libro en particular, desde el 83 al presente, ese prejuicio, digamos, esa forma de inhabilitar el trabajo del intelectual ha existido siempre. Yo no la comparto, creo que en algunos casos ha sido productiva, en otros no tanto, tal vez en el promedio es que la influencia es escasa y creo que el producto es cuestionable. Otro caso de reto así bastante importante fue justamente con José Pablo Feynman, cuando le hace la entrevista a ese periodista de La Nación y él pronuncia aquella famosa frase, es muy difícil defender a dos multimillonarios. A tal punto fue el reto que él después intentó descalificar al periodista, dijo que el periodista lo había tergiversado, el periodista puso la cinta. Sí, sí, bueno, ese también es un caso que no sabemos. Hay un punto, yo tuve la oportunidad de hablar con Feynman en esos días y no había una definición clara sobre lo que había pasado. La verdad es que creo que en algún punto manifestó su disconformidad, su crítica hacia el gobierno, siendo simpatizante, por decirlo de algún modo, pero que bueno, en algún punto lo traicionó su inconsciente o fue un poco más brutal. Un acto fallido. Fue un poco más brutal, yo creo, de lo que él hubiera querido expresar. Te hago una pregunta referida a la actualidad. Hay un intelectual argentino, yo creo que Jorge Lanata es un gran intelectual, ha publicado libros muy valiosos, muy interesantes, y se mueve como un intelectual, es un hombre muy culto. Hoy tiene 20 puntos de rating en un programa que sale a las 11 de la noche de un domingo. Afortunadamente no compite con nosotros. No se animó. ¿Cómo lo ves? No se animó, no tiene el valor suficiente. Pero yo lo admiro mucho a Lanata como periodista y como intelectual. Que hoy, indudablemente, hablar de la influencia que los intelectuales tienen en la Argentina sobre la política argentina y no referirse a Lanata cuando tiene 20 puntos y lo miran 2 millones de personas, 3, eso realmente parece que uno se está salteando algo y nosotros no quisiéramos saltear una referencia a ese fenómeno que por ahora es espectacular. Para mí es un programa periodístico. Para mí es un periodista con una trayectoria muy importante, que ha marcado estilos, que ha producido muchas revistas y diarios y programas que no tuvieron finales felices. No me parece que sea un intelectual, o sea, y siendo incluso tratando de tener una definición bastante amplia del intelectual. O sea, para mí un intelectual hoy es una persona que tiene una formación particular, que tiene la capacidad de pensar, de producir y de influir. O sea, vos podrás decir que tal vez Lanata tenga estas características, pero son, yo creo que coyunturales. No me parece que, o sea, con ese criterio, con el criterio de los puntos de rating, entonces me parece que hay otros personajes de la televisión que también tendrían que ser catalogados como intelectuales y no lo son. No, Tinelli claramente no es un intelectual y tiene rating. Pero quiero decir, o sea, digamos, ¿cuál es la influencia? Entonces, o sea, ¿tienen o no tienen influencia los otros porque están en la televisión? El fenómeno es este. Es un intelectual, yo creo que lo es, y en eso disiento completamente, porque él escribió, por ejemplo, la historia de los argentinos, y es un trabajo intelectual que le llevó muchísimos años con un equipo, y muchas otras obras, entre ellas novelas, algunas de las últimas las leí, y el fenómeno es que ese intelectual tiene rating. Si uno, porque tiene rating, le tiene que negar la categoría de intelectual, me parece que está en una contradicción en sus términos.
Sí, en todo caso, bueno, podríamos inaugurar algún tipo de categoría al respecto, pero la verdad es que yo no puedo, Claro, no puedo insertarlo en ninguna vos dirías, tradición. Tato Bores no es un intelectual. Claro. Sí. O sí, en una nueva categoría mucho más amplia, donde vamos a incluir no solamente a la nata, sino a una cantidad muy importante de periodistas que tienen mucha influencia, que escriben libros. Entonces, bueno, sí, ahí... Pero ninguno tiene esa... Por ejemplo, Neustadt tenía un rating fabuloso, pero era claro que no era un intelectual, era un periodista, simple, pero la nata no es. Pero siguiendo este planteo, entonces tal vez sí, porque era una persona que tenía gran influencia, una persona que leía mucho o que al menos estaba enterado. Neustadt. Bueno, estaba enterado. Neustadt leía No puedo solapas, decir. eso lo sabe todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, Neustadt hay era un hombre... muchos conductores de televisión, hay muchos que leen solapas, hay muchos que leen resúmenes, y que incluso lo de los resúmenes, o sea, llega a un punto que conociendo el trabajo estresante que tiene mucha gente, no entra en materia de cuestión. Para estar enterado, digamos, de todo lo que se produce, de todo lo que se escribe en la Argentina y en el mundo, digamos, hay que tener una capacidad que no sé si es humana. Pero me parece que, bueno, sí, podemos ampliar el panorama y ver, bueno, cómo entran otros. Me gustaría, personajes Héctor, de que televisión. reflexionáramos sobre el episodio de Beatriz Arlo en 678, ¿no? Que quizá es el punto culminante o crucial, podríamos decir, de los últimos años de la tensión entre intelectuales. ¿Cómo lo decodificás? Yo creo que es un punto muy interesante, un hecho que marca un punto de inflexión, que es el tema de la presencia de los intelectuales en los medios. O sea, 678 alterna, de vez en cuando tiene algún intelectual en su panel, y bueno, esto se dio, digamos, con mucha producción. O sea, los 2 días antes podíamos ver en las redes sociales, digamos, la invitación a ver el debate, a escucharlo, como si fuera una pelea de box, como si fuera un partido de fútbol de la Copa Libertadores. Una pelea en Las Vegas. Claro, era realmente llamativo ya ver todas las condiciones de producción en que se estaba dando el debate. Y el debate se da también de forma muy interesante, con muchos puntos para rescatar del tiempo que duró el debate, y donde básicamente lo que pasa y lo insólito es que una persona de las letras, una persona, si querés, del papel escrito, puede tener no solamente un debate igual en televisión, sino que puede demostrar armas, puede poner en práctica armas más elocuentes e incisivas que un panel televisivo. Sí, ahí con un matiz, ¿no? Beatriz Arlo tiene un entrenamiento muy especial porque ella venía de las asambleas estudiantiles. En esas trincheras beligerantes de las asambleas estudiantiles, quizá en los años 70, es donde se entrenó y aprendió este tipo de infighting, ¿no? Puede ser porque hay una capacidad de reaccionar rápidamente, o sea, demuestra tener reflejos, además de argumentos. Porque uno después, si analiza en frío realmente lo que pasó, que fue lo que hizo 678 durante mucho tiempo, va a encontrar que no todos los argumentos de Sarlo son irrebatibles, ¿no? O sea, digamos, son todos... Desde luego, claro. ¿Cómo? Desde luego. Pero bueno, o sea, hay 2 instancias de análisis. Una era verlo en vivo y otra era verlo posteriormente. Entonces, por ejemplo, Sarlo dice esto de que solamente el 30% de los hogares, en solo el 30% de los hogares se habla de política. Y bueno, y nadie le discutió eso, por ejemplo. ¿Cuál es tu modelo de intelectual? ¿El modelo es Sebrelli o el modelo es el ascético, el cenobita, que recluido elabora sus teorías, al cual vos le reprochás de alguna manera y muy amablemente que haya adherido a López Murphy, también después adhirió a Carrió, ¿no es cierto? ¿O es el otro intelectual comprometido? ¿Cuál es el modelo que tenés en mente vos, que también sos un intelectual? Yo creo que hay un modelo ideal que en este momento no podría dar un ejemplo, pero que tiene que ver con esto de pensar, producir e influir, y que tenga la capacidad de tomar una distancia del poder y que pueda acercarse sin ser devorado por el poder. Y me parece que los que lo han intentado en este periodo, por lo menos, han fracasado. Bueno, esperemos que alguno de nosotros
logre ese cometido. Gracias, Héctor, y mucha suerte con los intelectuales y la política en la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.